Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Esta es la encrucijada en la que se encuentra Valentina, una joven de apenas 23 años que nunca imaginó que tendría que cargar con el peso de una empresa familiar al borde de la quiebra, mientras su madre lucha contra una enfermedad que consume no solo su salud, sino también los pocos recursos económicos que les quedan. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tuvieras que elegir entre tus sueños y tu familia? Valentina se levanta cada mañana en su pequeña ciudad española con esta pregunta martillando en su cabeza. Desde que su padre falleció inesperadamente, las deudas se acumulan como nubes de tormenta sobre el negocio familiar que ahora depende exclusivamente de ella. Las facturas médicas de su madre se apilan sobre la mesa de la cocina, recordándole que el tiempo es un lujo que no puede permitirse. Los acreedores llaman a su puerta con una frecuencia alarmante, y las noches sin dormir se han convertido en su única constante. Pero justo cuando el horizonte parece más oscuro que nunca, aparece Leonardo, un empresario carismático y poderoso cuya sola presencia parece cambiar la atmósfera de cualquier habitación. Su propuesta es tan simple como desconcertante. Un matrimonio de conveniencia, un contrato firmado con tinta pero no con el corazón, que podría solucionar todos sus problemas financieros de un plumazo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo las decisiones más difíciles a veces se toman en los momentos más vulnerables. La propuesta de Leonardo no es solo un acuerdo comercial, es una puerta hacia un mundo que Valentina apenas conoce, lleno de lujos que nunca ha experimentado, pero también de expectativas que podrían asfixiarla. Un matrimonio sin amor puede convertirse en algo más. ¿O estamos hablando de una jaula dorada que, aunque resolverá sus problemas inmediatos, podría costarle su libertad y quizás su identidad? Las calles empedradas de su ciudad natal, que antes les parecían tan familiares y seguras, ahora son testigos silenciosos de su dilema. Cada paso que da entre el hospital donde su madre recibe tratamiento y la oficina donde intenta mantener a flote el legado de su padre, está cargado de una responsabilidad que nunca pidió. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia no es solo sobre un acuerdo matrimonial o una crisis financiera. Es sobre cómo, a veces, las decisiones más importantes de nuestra vida se toman cuando menos preparados estamos para afrontar sus consecuencias. Mientras Valentina contempla la propuesta de Leonardo, una pregunta resuena en su interior. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por salvar a quienes amas? La respuesta, como veremos, no es tan sencilla como firmar en una línea punteada. Y lo más revelador del caso de Valentina es cómo su difícil situación económica la llevó a considerar seriamente la propuesta de Leonardo. Cuando el dinero escasea, cuando hay necesidades que cubrir, nuestra mente comienza a contemplar opciones que antes ni siquiera figuraban en nuestro radar de posibilidades. Es fascinante, ¿no crees? Cómo las circunstancias pueden transformar nuestras perspectivas y redefinir nuestros límites personales. Si te suscribes al canal, podremos seguir profundizando en estas dinámicas que transforman tanto nuestras relaciones personales como profesionales. Valentina no tomó esta decisión a la ligera. Cada noche, después de acostar a su hija, se sentaba en la mesa de su cocina con una libreta, calculando beneficios y sacrificios. En una columna anotaba lo que ganaría: estabilidad financiera, un techo seguro, educación para Manuela, el fin de la incertidumbre constante. En la otra, lo que estaría cediendo: su independencia emocional, la posibilidad de un amor verdadero, quizás incluso parte de su identidad.
El viaje interior que Valentina experimentó durante esas semanas fue profundamente revelador. Se enfrentó a sus propios prejuicios, a sus expectativas románticas y a la cruda realidad de su situación. La verdad oculta detrás de muchas decisiones humanas es que raramente son blancas o negras. Viven en ese espacio gris donde pragmatismo y valores personales negocian constantemente. Leonardo, con su característica franqueza, fue absolutamente claro desde el principio. No esperes amor de mí, Valentina. Te ofrezco respeto, consideración y seguridad financiera, pero no puedo ofrecerte mi corazón. Estas palabras, dichas durante una cena en un restaurante discreto, quedaron grabadas en la memoria de Valentina. Había una honestidad brutal en su propuesta que, paradójicamente, le inspiraba cierta confianza. Lo que hace este acuerdo particularmente interesante es precisamente su naturaleza contractual. En los bastidores de esta relación no hay falsas promesas ni expectativas románticas infladas. Es un pacto transparente entre dos adultos que buscan satisfacer necesidades muy específicas. Leonardo obtiene la compañía y el estatus social que desea. Valentina consigue la seguridad económica que tanto necesita. Y aquí es donde surge la pregunta que me atormenta. ¿Es posible mantener las emociones completamente fuera de una relación tan íntima como el matrimonio, incluso cuando está basada en un acuerdo comercial? La historia nos muestra repetidamente que los sentimientos humanos tienen formas misteriosas de manifestarse, incluso en los contextos más improbables. Me fascina pensar en las capas de complejidad psicológica que existen dentro de estos acuerdos. La mentalidad con la que Valentina entra en este matrimonio es fundamentalmente diferente a la de una novia tradicional. No hay ilusiones románticas, no hay expectativas de felices para siempre. En su lugar, hay una sobriedad casi empresarial. Un enfoque pragmático hacia la institución que nuestra sociedad ha romantizado durante siglos. La decisión pendía sobre Valentina como una espada de Damocles. El conflicto interno la consumía mientras observaba a su madre conectada a aquellos tubos y máquinas en la habitación del hospital. Cada respiración asistida era un recordatorio del tiempo que se escapaba y de las cuentas médicas que seguían acumulándose. En esos momentos de vulnerabilidad, la propuesta de Leonardo comenzó a parecer menos como una traición a sus ideales y más como un acto de valentía por amor a su familia. A veces, las decisiones más difíciles están envueltas en el manto del sacrificio, le había dicho su abuela años atrás, cuando Valentina apenas comprendía las complejidades del mundo adulto. Ahora, esas palabras resonaban de manera diferente. La transformación de su perspectiva no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo noches de insomnio, largas conversaciones con su mejor amiga y momentos de claridad entre las lágrimas. ¿Qué clase de vida podría construir si aceptaba? La pregunta se repetía constantemente en su mente. Una tarde, mientras sostenía la mano de su madre durante una crisis particularmente severa, la respuesta emergió con la claridad del amanecer después de una noche tormentosa. La médica había entrado con nuevos resultados, mencionando tratamientos experimentales costosos a los que no podrían acceder sin un milagro financiero. Los ojos de su madre, aunque débiles, habían buscado los suyos con una mezcla de resignación y amor incondicional. Fue ese mismo día cuando Valentina llamó a Leonardo. Con la voz firme pero el corazón tembloroso le dijo: «Acepto tu propuesta». No hubo romance en esas palabras, solo determinación. Leonardo, manteniendo su pragmatismo característico, respondió con un simple «coordinaré todo» que selló el pacto entre ambos. El día de la boda llegó con una rapidez sorprendente.
No hubo ensayo, ni grandes preparativos, ni la ilusión que Valentina había imaginado para ese momento desde niña. El vestido, aunque elegante, lo había elegido una asistente de Leonardo. El ramo, pequeño y discreto, no contenía sus flores favoritas porque nadie se había molestado en preguntarle. Si has llegado hasta aquí, comparte conmigo en los comentarios equilibrio compartido. Será nuestra señal de que esta conversación te tocó de alguna manera. La ceremonia misma fue un estudio en minimalismo emocional. El juez, un hombre mayor con gafas de montura metálica, recitó las palabras rituales sin inflexión alguna. Los pocos testigos presentes, el asistente personal de Leonardo, la mejor amiga de Valentina y un par de ejecutivos de la empresa, parecían más incómodos que emocionados. No hubo lágrimas de felicidad, ni discursos conmovedores, ni el tradicional baile de los novios. Era más un acuerdo comercial que una celebración del amor, y ambos lo sabían. Cuando el juez pronunció las palabras finales y Leonardo colocó el anillo en su dedo, Valentina sintió un peso invisible asentarse sobre sus hombros. No era la alianza de oro lo que pesaba, sino la magnitud de lo que acababa de hacer. Los declaro marido y mujer fueron las últimas palabras que resonaron en aquella sala fría antes de que firmaran los documentos oficiales. El beso que siguió fue breve y superficial, un mero cumplimiento del protocolo. Esa noche, mientras observaba su reflejo en el espejo de la suite nupcial del hotel donde Leonardo había reservado habitaciones separadas, Valentina se preguntó sobre los caminos ocultos del destino. ¿Era este el comienzo de un viaje hacia la amargura, o podría encontrar algún tipo de redención en esta unión basada en la necesidad? Y aunque a estas alturas ya podías imaginar que la historia iría por buen camino, la realidad superó todas las expectativas. Valentina comenzó a visitar con más frecuencia a Leonardo, creando una dinámica donde la distancia dejó de ser un obstáculo para convertirse en un aliciente que intensificaba sus encuentros. Cada reencuentro era como encender una llama que nunca terminaba de apagarse del todo. «Nunca pensé que me mudaría a otra ciudad por alguien», me confesó Valentina durante una videollamada. Pero cuando lo analizas desde la perspectiva correcta, no estás abandonando tu vida, estás expandiendo tus horizontes. Y así fue como tomó la decisión que transformaría su existencia por completo: mudarse al lujoso apartamento de Leonardo en otra ciudad española. Lo fascinante de este viaje de transformación no fue solo el cambio de escenario físico, sino la mentalidad con la que Valentina abordó esta nueva etapa. El apartamento, con sus amplios ventanales y vista panorámica de la ciudad, simbolizaba mucho más que lujo material. Representaba la materialización de una conexión que había comenzado con un simple mensaje en una AP. Pero la verdad oculta detrás de esta historia va más allá del romance en sí. Leonardo no solo abrió las puertas de su hogar, sino también las de su red de contactos. Cuando se enteró de los problemas de salud que aquejaban a la madre de Valentina, movió cielo y tierra para conseguirle acceso a un tratamiento especializado en uno de los hospitales más renombrados del país. «No puedo creer que esté pasando esto», me dijo Valentina con lágrimas en los ojos. «Mi madre llevaba años en lista de espera para ese especialista, y ahora está recibiendo el tratamiento que necesita. Esta relación me ha dado mucho más de lo que jamás imaginé». Entre bastidores, Valentina me reveló que este gesto de Leonardo fue lo que terminó de convencerla de que había encontrado a alguien excepcional. No era solo la atracción física o la compatibilidad intelectual, sino esa capacidad de empatía genuina y la disposición para actuar en beneficio de quienes ella amaba, sin esperar nada a cambio. El impacto de esta experiencia
reconfiguró por completo la manera en que Valentina entendía las relaciones. Antes pensaba que encontrar a alguien así era cuestión de suerte, pero ahora comprendo que se trata de estar abierta a las posibilidades, de no limitarme con ideas preconcebidas sobre cómo debería ser el amor. Lo que comenzó como una simple curiosidad por una aplicación de citas se convirtió en una profunda lección sobre conexión humana. Las decisiones que tomamos en momentos de incertidumbre pueden llevarnos a lugares que ni siquiera podíamos imaginar. Valentina no solo encontró un compañero, sino una nueva versión de sí misma, más segura, más abierta y sobre todo más feliz. Pero no todo fue color de rosa en esta travesía. La realidad de convertirse en esposa contratada comenzó a pesar sobre Valentina como un manto invisible que nadie más podía ver. El mundo exterior percibía su matrimonio como una historia de ensueño, la mujer común que conquistó al poderoso empresario. Pero entre las paredes de aquella mansión, Valentina enfrentaba una batalla emocional que no había anticipado. Hay días en que me miro al espejo y apenas reconozco a la persona que me devuelve la mirada, me confesó Valentina durante una de nuestras conversaciones más íntimas. No es que Leonardo sea cruel o me trate mal, es la sensación constante de estar interpretando un papel, de vivir en un escenario donde cada movimiento parece estar siendo evaluado. La transformación de su identidad fue quizás el desafío más profundo. De ser una mujer independiente con sueños propios, pasó a ser definida principalmente por su relación con Leonardo. Los eventos sociales, las cenas con socios comerciales, las apariciones públicas. Cada momento requería una versión específica de ella misma que a veces sentía como una máscara. Existe una soledad particular en estar rodeada de lujos, pero extrañar la simplicidad, me dijo durante un paseo por los jardines de la mansión. A veces añoro mi pequeño departamento, donde podía ser completamente yo misma sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, en medio de este viaje emocional, ocurrió algo que Valentina no había previsto. Comenzó a descubrir capas de Leonardo que contradecían por completo la imagen del frío y calculador hombre de negocios. La verdad oculta detrás de su fachada empresarial emergió gradualmente, revelando a un hombre con inseguridades sorprendentemente humanas. Una noche, lo encontró en su estudio revisando álbumes familiares antiguos, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. El poderoso Leonardo Monteiro, cuyas decisiones movían mercados enteros, lloraba por la ausencia de su padre, fallecido años atrás, cuya aprobación seguía buscando inconscientemente en cada logro profesional. «Nunca le cuentes esto a nadie», le pidió él, vulnerable por primera vez desde que se conocieron. El mundo de los negocios no perdona la debilidad. Valentina descubrió que Leonardo sufría de insomnio crónico, producto del estrés constante. A menudo lo encontraba vagando por la mansión a altas horas de la madrugada, buscando paz en el silencio. Una noche, impulsivamente, preparó chocolate caliente como su abuela le había enseñado, y lo compartieron en la terraza bajo las estrellas, conversando hasta el amanecer sobre los sueños que ambos habían tenido siendo niños. Fue en estos momentos íntimos, lejos de las expectativas del contrato matrimonial, donde ambos comenzaron a reconocerse como personas reales, no como roles predefinidos en un acuerdo legal. El impacto de estas revelaciones transformó sutilmente la dinámica entre ellos. «Es extraño», me comentó Valentina. «Vinimos a este arreglo pensando que conocíamos exactamente lo que obteníamos, pero resulta que lo más valioso ha sido descubrir lo que no sabíamos del otro. Ahora, cuando se trata de los detalles prácticos de este acuerdo, no podemos subestimar la importancia de establecer límites claros. El contrato entre Valentina y Leonardo estipula obligaciones y limitaciones
con una precisión casi quirúrgica. No se trata simplemente de firmar un papel. Es un mapa detallado que guía cada aspecto de esta relación fabricada. Lo fascinante de estos acuerdos es cómo demarcan territorios emocionales y físicos. La intimidad física innecesaria queda explícitamente excluida. Estamos hablando de una línea divisoria perfectamente trazada. Pueden tomarse de las manos en público, quizás un beso casual para mantener las apariencias, pero nada que cruce hacia territorios más personales. Es como una coreografía meticulosamente ensayada, donde cada movimiento tiene un propósito específico. La transformación ocurre cuando estos dos extraños se presentan en eventos sociales. Es aquí donde la verdadera actuación comienza. Valentina y Leonardo deben representar a una pareja profundamente enamorada, con todas las sutilezas que eso implica. Miradas cómplices, sonrisas compartidas, pequeños gestos de cariño que cualquiera interpretaría como signos de un amor auténtico. Es un ejercicio de presencia escénica digno de cualquier actor profesional. Lo que resulta revelador es cómo estos momentos de falsedad calculada pueden, paradójicamente, generar conexiones genuinas. Durante estas representaciones sociales, ambos navegan juntos situaciones incómodas, rescatan al otro de conversaciones tediosas y comparten bromas privadas sobre la farsa que están protagonizando. En estos bastidores emocionales es donde, irónicamente, puede nacer una complicidad real. Y aquí está la verdad oculta que pocas personas consideran. Mantener esta dualidad entre lo público y lo privado requiere un equilibrio mental extraordinario. Para sostener la mentira sin perderse en ella, muchas parejas de conveniencia desarrollan un código no verbal propio. Un ligero toque en el brazo podría significar «necesito un rescate de esta conversación», mientras que una sonrisa específica podría comunicar «estás exagerando demasiado con la actuación». Las decisiones sobre cuándo intensificar o disminuir las muestras de afecto se vuelven estratégicas. Están frente a personas que conocen bien a una de las partes. La actuación debe ser impecable. ¿Es un evento donde nadie los conoce realmente? Pueden relajarse un poco. Este constante ajuste requiere una lectura social aguda y una comunicación entre ellos que, curiosamente, se parece mucho a la que desarrollan las parejas reales. Algo fascinante começa a acontecer à medida que essas duas pessoas, unidas inicialmente por um contrato frio e calculista, convivem sob o mesmo teto. É como observar um experimento de química onde dois elementos distintos, ao se misturarem, criam uma reação inesperada. Os sentimentos, essa força invisível que não pode ser controlada por cláusulas contratuais, começam a florescer nos espaços vazios entre as palavras não ditas. É interessante como a convivência diária tem esse poder de transformação. O café compartilhado pela manhã, os silêncios durante o jantar, as pequenas gentilezas cotidianas, tudo isso vai tecendo uma teia de conexão que nenhum dos dois planejou. Imagine a surpresa interna quando aquele acordo que parecia tão pragmático e conveniente começa a despertar emoções genuínas e profundas. Leonardo, em particular, representa um fascinante estudo de personagem. Conhecido nos círculos empresariais como um verdadeiro homem de gelo, ele construiu sua reputação e seu império com base na racionalidade absoluta. Sua mente analítica transforma relacionamentos em equações, pessoas em variáveis e emoções em inconveniências a serem evitadas. Nos bastidores das negociações, sussurra-se sobre sua frieza calculista, uma qualidade que, ironicamente, o levou ao topo do mundo empresarial. A verdade oculta por trás dessa fachada de gelo é o que torna essa jornada tão impactante. Como alguém programado para ver o mundo
Apenas através das lentes do lucro e prejuízo, começa a experimentar sentimentos que não consegue quantificar. Essa vulnerabilidade emergente cria uma tensão interna que desafia toda a identidade que Leonardo construiu para si mesmo. O que testemunhamos é uma lenta mas poderosa metamorfose. Aquele executivo que mantinha reuniões de negócios com a mesma precisão cirúrgica de um relojoeiro suíço, agora se pega distraído, contemplando o sorriso de sua esposa de contrato. Aquelas mãos que assinavam acordos multimilionários sem hesitação, agora tremem levemente ao roçar acidentalmente nos dedos dela durante o jantar. É esse contraste entre o homem de negócios implacável e o ser humano vulnerável que emerge que torna a narrativa tão magnetizante. Em cada interação, vemos camadas de proteção emocional sendo lentamente descascadas, revelando um coração que talvez nem o próprio Leonardo soubesse que ainda batia por algo além do próximo acordo comercial. Agora quero ir ainda mais profundo nessa dinâmica, porque o que acontece quando alguém que moldou toda a sua existência em torno do controle começa a sentir algo que é, por natureza, incontrolável. A mente racional tenta inicialmente categorizar esses sentimentos, talvez até negá-los ou tratá-los como uma anomalia temporária, mas o coração não responde a planilhas ou projeções de crescimento. Se você já testemunhou ou vivenciou uma transformação semelhante em sua vida, um momento em que as defesas cuidadosamente construídas começaram a ruir diante de sentimentos inesperados. Escreva nos comentários, também já derreti o gelo. La reputación de Leonardo en el mundo exterior añadía otra capa de complejidad a nuestra historia. A medida que nuestros caminos se cruzaban en diferentes contextos sociales, pude observar cómo otros lo percibían. En cada evento, cada reunión, la gente lo trataba con un respeto que iba más allá de la simple cortesía profesional. Los gestos, las miradas, la forma en que sus opiniones eran valoradas, todo apuntaba a un hombre que había construido algo más que un negocio. Había cultivado una verdadera reputación de integridad. Me sorprendí analizando estas interacciones como piezas de un rompecabezas. El Leonardo distante y calculador que yo había imaginado no encajaba con este hombre que donaba generosamente a causas que nunca mencionaba, que recordaba los nombres de los hijos de sus empleados, que escuchaba con genuina atención cuando alguien menor en la jerarquía social hablaba en una reunión. Un día, durante un evento benéfico, lo observé desde lejos conversando con un anciano. No había cámaras, no había beneficio visible en esa interacción. Leonardo simplemente dedicaba su tiempo completo a este hombre olvidado por los demás asistentes. Había una suavidad en su expresión que nunca había visto dirigida hacia mí. La transformación en mi percepción fue gradual pero profunda. Comenzaba a ver las grietas en su armadura, los momentos donde su vulnerabilidad se asomaba brevemente antes de ser cuidadosamente ocultada de nuevo. En una ocasión lo encontré mirando por la ventana de su oficina durante una tormenta, con una expresión tan melancólica que me detuve en seco, sintiendo que había interrumpido algo íntimo. Esas revelaciones silenciosas fueron cambiando algo fundamental en mí. La dedicación que antes interpretaba como obsesión, ahora podía verla como pasión. Su exigencia, que antes me parecía tiranía, comenzaba a mostrar matices de alguien que simplemente no sabía comunicar sus expectativas de otra manera. Uno de los momentos más significativos en este viaje de redescubrimiento ocurrió durante una crisis en la empresa. Un proyecto importante estaba en riesgo de colapsar por circunstancias fuera de nuestro control. Mientras todos entrábamos en pánico, Leonardo mantuvo la calma, no con frialdad, sino con una serenidad que transmitía seguridad. Durante 72 horas apenas durmió,
trabajando incansablemente, motivando al equipo sin elevar la voz una sola vez. Lo encontré a las 3 de la madrugada, solo en la sala de conferencias, rodeado de papeles, con los ojos enrojecidos pero determinados. Me ofrecí a traerle café y por primera vez me miró realmente, no como su asistente, sino como una aliada. En ese intercambio silencioso se cruzó una frontera invisible. La gala de beneficencia era espectacular. Salón de mármol, candelabros que parecían cascadas de luz cristalizada y meseros que se deslizaban como fantasmas silenciosos entre los invitados. Valentina ajustó su vestido azul noche, sintiéndose algo fuera de lugar entre tanto poder y dinero concentrado. Estaba allí como acompañante de Leonardo, quien sorprendentemente la había invitado casi con timidez, como si temiera un rechazo. «No entiendo por qué estoy nerviosa», pensó ella mientras observaba a Leonardo conversar con algunos empresarios. Lo veía diferente esa noche, más relajado quizás. Había algo en su postura, en cómo sonreía ocasionalmente, que sugería una faceta suya que rara vez mostraba en la oficina. El momento que transformó su percepción llegó durante la subasta silenciosa. Leonardo había estado ausente unos minutos y Valentina lo encontró en un rincón apartado, hablando con una mujer mayor que parecía profundamente emocionada. Lo que captó no fue una conversación de negocios, sino palabras de genuino apoyo. Su fundación para niños con enfermedades raras recibirá todo el apoyo que necesite, le aseguraba Leonardo. Pero prefiero que mi nombre no aparezca en ningún sitio. Solo asegúrese de que llegue a quienes realmente lo necesitan. Valentina se retiró discretamente, pero la revelación la dejó pensativa. Este hombre, al que muchos consideraban frío y calculador, donaba cantidades significativas sin buscar reconocimiento público. Era una contradicción andante. Durante la cena, sentados uno junto al otro, Valentina no pudo evitar estudiarlo con nueva curiosidad. Cada gesto, cada reacción ante los discursos emotivos de los organizadores revelaba capas de Leonardo que parecían cuidadosamente ocultas bajo su fachada de ejecutivo implacable. «¿Por qué te interesa tanto esta causa en particular?», se atrevió a preguntar cuando estaban relativamente aislados. Leonardo pareció sorprendido por la pregunta. Un silencio incómodo se instaló entre ellos antes de que respondiera con voz baja. «Mi hermana menor tenía una condición similar. Los médicos dijeron que no llegaría a los 10 años. Hizo una pausa, sus dedos jugueteando con la servilleta. Tenía 8 cuando se fue. Fue apenas un destello de vulnerabilidad, pero suficiente para que Valentina entendiera que había mucho más bajo la superficie. El dolor en su voz era antiguo pero aún presente, como esas cicatrices que nunca desaparecen completamente. Durante el resto de la noche, mientras observaba a Leonardo interactuar con los demás invitados, Valentina comenzó a cuestionarse cuántos otros traumas y heridas llevaba escondidos. ¿Qué otras experiencias habían moldeado a este hombre para convertirlo en quien era ahora? La coraza que mostraba diariamente en la oficina empezaba a revelarse como exactamente eso, una protección construida contra algo más profundo y doloroso. En toda relación humana hay capas que solo el tiempo puede descubrir. Con Leonardo era exactamente así. A medida que pasaban las semanas, algo sutil pero profundo comenzaba a transformarse en la dinámica entre ambos. Valentina, quien había construido barreras protectoras basadas en sus primeras impresiones, empezaba a notar matices en su compañero que no había percibido inicialmente. Fue durante un incidente aparentemente trivial cuando todo cambió. Un día lluvioso, mientras terminaban su turno, Valentina notó que Leonardo se demoraba en salir.
Por casualidad, lo vio en el estacionamiento, ayudando a una señora mayor a protegerse de la lluvia mientras cargaba sus compras. No había público, no había reconocimiento externo, solo un gesto auténtico de bondad que nadie habría notado si ella no hubiera estado allí. Estas pequeñas revelaciones comenzaron a acumularse como piezas de un rompecabezas que formaba una imagen diferente de quien ella creía conocer. Leonardo, quien en reuniones de trabajo podía parecer frío y calculador, mostraba una dimensión compasiva en los momentos más inesperados, compartiendo su almuerzo con el personal de limpieza, escuchando pacientemente los problemas de los nuevos empleados, o dedicando tiempo extra para terminar tareas que otros habían dejado incompletas. La verdad oculta era que, detrás de esa eficiencia que Valentina inicialmente interpretó como frialdad, existía una persona con una profundidad que solo se revelaba en la intimidad de lo cotidiano. El viaje interior que Valentina estaba experimentando era uno de los más difíciles. Desmantelar los prejuicios construidos y permitirse ver a otra persona con nuevos ojos. Lo más interesante de este proceso fue cómo el cambio ocurrió principalmente dentro de ella, aunque Leonardo seguía siendo esencialmente la misma persona. Era como si hubiera estado mirando a través de un cristal empañado que lentamente se aclaraba. La mentalidad con la que observamos a los demás determina en gran parte lo que somos capaces de percibir. Un martes cualquiera, trabajando hasta tarde en un proyecto urgente, Leonardo le trajo un café preparado exactamente como a ella le gustaba, sin que ella se lo pidiera. «Pensé que lo necesitabas», dijo simplemente, sin esperar agradecimiento. Fue un gesto pequeño, casi insignificante en la gran escala de las cosas, pero para Valentina representó el momento en que tuvo que admitirse a sí misma. Es posible que me equivoqué al juzgarlo tan rápidamente. El impacto de estas experiencias compartidas fue gradual, pero innegable. El recelo inicial se transformaba lentamente en respeto, y el respeto daba paso a un genuino aprecio por las cualidades que antes pasaban desapercibidas. Era como descubrir un libro cuya portada no prometía mucho, pero cuyas páginas escondían una historia fascinante. Ahora quiero profundizar en cómo estos pequeños momentos de reconocimiento mutuo comenzaron a tejer algo más significativo entre ellos, algo que ninguno de los dos había anticipado al principio. Porque las decisiones más importantes en nuestras vidas a menudo no se toman en grandes momentos dramáticos, sino en esos instantes aparentemente insignificantes, donde elegimos ver más allá de nuestras primeras impresiones. Si te has sentido identificado con esta experiencia de descubrir que alguien es mucho más de lo que pensabas inicialmente, escribe en los comentarios: «También me he equivocado así». Y es que a medida que pasaron las semanas, algo interesante comenzó a suceder. Lo que había iniciado como una transacción puramente contractual y fría entre Leonardo y Valentina, gradualmente evolucionó hacia una forma de coexistencia que, sorprendentemente para ambos, resultó ser bastante llevadera. El acuerdo de matrimonio contratado, que inicialmente parecía tan artificial, empezó a adquirir matices de una rutina cómoda y, en cierto modo, reconfortante. Recuerdo una escena particular que ilustra perfectamente esta transformación silenciosa. Una noche, Leonardo llegó a casa exhausto, después de un día especialmente difícil en la empresa. Valentina, sin que nadie se lo pidiera, le había preparado un té y dejado unos analgésicos en la mesa de noche, junto a una nota simple que decía: «Parecías estresado esta mañana. Espero que esto ayude». No era parte del contrato, no había ninguna obligación, era simplemente un gesto de humanidad que tocó algo profundo en Leonardo. Lo fascinante de esta dinámica fue cómo pequeños momentos de cuidado mutuo comenzaron a aparecer en su día a día,
Valentina ayudando a Leonardo a elegir el atuendo perfecto para una reunión crucial. Leonardo recordando traer esos chocolates específicos que a ella le encantaban cuando viajaba. Momentos que, vistos desde fuera, podrían confundirse fácilmente con los de una pareja real construyendo su historia juntos. Detrás de las cortinas de esta elaborada actuación para el mundo exterior, se estaba gestando una auténtica complicidad. No era amor romántico, al menos no lo reconocían como tal, pero definitivamente era una forma de afecto y respeto mutuo que trascendía los límites fríos del documento que habían firmado. Lo que me resultó revelador al documentar esta etapa de su relación fue observar cómo las personas pueden crear conexiones significativas incluso en las circunstancias más artificiales. Es como si el cerebro humano estuviera programado para buscar autenticidad incluso dentro de lo falso, para construir puentes emocionales aun cuando el punto de partida sea puramente transaccional. Un domingo por la tarde los encontré riendo juntos mientras intentaban preparar una receta complicada que había sido favorita de la abuela de Valentina. Fracasaron estrepitosamente, terminando con harina por todas partes. Pero en ese caos compartido había una intimidad que ningún contrato podría haber estipulado. Leonardo miraba a Valentina con una mezcla de asombro y gratitud que iba mucho más allá de su acuerdo inicial. Y así fue como, contra todo pronóstico, terminé aceptando la propuesta de Valentina. Lo que comenzó como un simple proyecto profesional iba, sin que yo lo supiera, a transformarse en una experiencia que cambiaría completamente mi visión sobre las relaciones. Recuerdo perfectamente aquel martes por la tarde. Teníamos una reunión importante con potenciales inversionistas, y Valentina, siempre puntual, no aparecía. Tras varios mensajes sin respuesta, decidí pasar por su apartamento. Más por irritación que por preocupación. Cuando abrió la puerta, el impacto fue inmediato. Estaba pálida, con los ojos vidriosos y claramente luchando por mantenerse en pie. «Estoy bien», insistió con esa terquedad que ya me resultaba tan familiar. «Solo necesito un café fuerte». Pero antes de poder terminar la frase, se tambaleó. La sostuve justo a tiempo mientras la fiebre la consumía. La revelación fue instantánea y desconcertante. Esta mujer brillante, independiente y aparentemente invulnerable estaba completamente indefensa. Y yo, que había construido muros emocionales tan altos, sentí como algo se removía en mi interior. «La reunión puede esperar», le dije mientras la ayudaba a recostarse. Su mirada de sorpresa valía más que cualquier contrato millonario. Las siguientes 48 horas fueron un viaje inesperado hacia territorios desconocidos de mi personalidad. Me encontré preparando compresas frías para su frente, asegurándome de que tomara sus medicamentos e incluso improvisando una sopa que, según ella después, no estaba tan terrible como cabría esperar. Lo curioso es que, en medio de esa situación de vulnerabilidad, nuestras conversaciones alcanzaron una profundidad que nunca habíamos logrado en la oficina. Sin las máscaras profesionales, sin la necesidad de impresionar o defender posiciones, surgió una autenticidad que desconocíamos en el otro. «Nunca pensé que serías tú quien me cuidara así», me confesó la segunda noche, cuando la fiebre finalmente cedía. «Siempre te imaginé como alguien que correría al primer signo de necesidad emocional». Su comentario, aunque doloroso por su precisión, me obligó a enfrentar una verdad que había estado ocultando incluso de mí mismo. Mi aparente independencia era, en realidad, un elaborado mecanismo de defensa. El distanciamiento que yo llamaba profesionalismo era simplemente miedo disfrazado de fortaleza. Esos días de cuidados y conversaciones nocturnas construyeron entre nosotros un puente invisible pero sólido. No era romance en el sentido tradicional, sino algo quizás más valioso. Una complicidad
basada en haber visto la verdadera esencia del otro, con sus fortalezas y, más importante aún, con sus fragilidades. Cuando Valentina se recuperó completamente, algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica. Los límites, cuidadosamente establecidos, se habían difuminado, y ninguno de los dos parecía interesado en restaurarlos. Y así fue como entendí que, sin darse cuenta, ambos estaban reescribiendo las reglas de su propio acuerdo. Lo que empezó como un simple contrato de conveniencia, ahora tenía capas de complejidad que ninguno de los dos había anticipado. Es fascinante cómo incluso los acuerdos más claros pueden transformarse cuando intervienen las emociones humanas. El punto de inflexión llegó durante un evento social al que asistieron juntos. No era nada extraordinario, una cena de gala relacionada con el trabajo de él, uno de esos compromisos sociales que formaban parte de su acuerdo. Sin embargo, algo cambió esa noche. Quizás fue el ambiente, las luces tenues, la música, o simplemente la culminación de toda esa tensión que habían estado acumulando durante meses. Se encontraron en un momento de intimidad genuina, lejos de miradas indiscretas, y ocurrió su primer beso real, no uno de esos besos calculados para mantener las apariencias frente a los demás, sino uno que ninguno de los dos vio venir. Un beso que no estaba en el contrato, que no respondía a ninguna cláusula, ni beneficiaba a ninguna estrategia. Simplemente sucedió, como una revelación mutua que ambos habían estado evitando reconocer. Lo que hace esta situación tan extraordinariamente potente es la vulnerabilidad que ambos experimentaron. En ese momento, las máscaras cayeron. Ya no eran dos personas interpretando un papel en beneficio mutuo. Eran simplemente dos seres humanos, conectando en un nivel que había permanecido oculto bajo capas de practicidad y conveniencia. Esta proximidad inesperada los llevó a un territorio desconocido, donde tuvieron que enfrentarse a preguntas incómodas. ¿Qué pasaría cuando el contrato terminara? ¿Realmente querían que terminara? ¿Era posible que lo que comenzó como una farsa hubiera evolucionado hacia algo auténtico? Aquí es donde el viaje interior de ambos personajes se intensifica. Comenzaron a contemplar futuros que inicialmente no habían considerado. Él, que siempre había visto su vida profesional como prioridad absoluta, ahora se encontraba imaginando una vida compartida más allá de las cláusulas de su acuerdo. Ella, que había accedido al trato por necesidad y pragmatismo, descubría sentimientos que contradecían su mentalidad inicial de solo negocios. La ironía de esta situación es que el mismo contrato que los unió ahora representaba la cuenta regresiva para su separación. Cada día que pasaba era un día menos en su acuerdo, y esta realidad comenzó a generar una tensión subyacente en cada interacción. Lo fascinante es observar cómo las decisiones que tomamos pensando exclusivamente en la practicidad pueden llevarnos por caminos de transformación personal que nunca anticipamos. Estos personajes no solo estaban navegando los términos de un acuerdo legal, sino redescubriendo aspectos fundamentales de sí mismos que habían quedado en segundo plano. Y justo cuando todos pensaban que la historia de amor entre Leonardo y Valentina nunca llegaría a florecer, ocurre algo verdaderamente transformador. A Leonardo le llega otra propuesta de matrimonio, esta vez de una familia de comerciantes que podría expandir significativamente el imperio de los Monteiro. Es el tipo de alianza que su padre habría aprobado sin dudar, el tipo de unión que habría celebrado cada miembro de la alta sociedad. Pero algo ha cambiado en Leonardo. La revelación ocurre durante una cena formal. Los padres de la pretendiente miran expectantes. La chica sonríe tímidamente, y cuando todos esperan que Leonardo dé el siguiente paso lógico, él simplemente no puede.
Con una elegancia que sorprende incluso a su madre, Leonardo agradece el honor, pero declina la propuesta. El silencio que sigue es ensordecedor. Hay decisiones que definen el resto de nuestra vida, me confesó Leonardo cuando me relataba este momento. Y en ese instante, mirando a aquella joven, perfectamente adecuada según los estándares de mi familia, entendí que mi corazón ya tenía dueña. Lo fascinante de este viaje emocional es que Leonardo no había planeado esta negativa. Fue un acto casi instintivo, como si por primera vez en su vida sus verdaderos deseos hubieran tomado el control por encima de las expectativas impuestas desde su nacimiento. La verdad oculta de sus sentimientos emergía con una fuerza imposible de contener. Esa misma noche, incapaz de seguir ocultando lo que sentía, Leonardo busca a Valentina. La encuentra en el jardín trasero de la mansión, contemplando las estrellas como solía hacer cuando necesitaba paz. Lo que ocurre entre ellos es uno de esos momentos de sinceridad brutal que raramente presenciamos en la vida real. He pasado toda mi vida siguiendo un guión escrito por otros, le dice Leonardo, con una vulnerabilidad que jamás había mostrado. He rechazado lo único que realmente he deseado, a ti. La confesión surge sin artificios, sin la elegancia habitual de sus palabras estudiadas. Es cruda, imperfecta, temblorosa, y precisamente por eso, auténtica. Valentina lo mira con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que había estado conteniendo desde hace mucho tiempo. Siempre creí que era invisible para ti, responde ella con voz queda. Lo que sigue es una conversación que se extiende hasta el amanecer, donde ambos descubren que han estado bailando alrededor de sus sentimientos durante años, prisioneros de las barreras sociales que ellos mismos habían internalizado. El impacto de este momento de claridad cambia la trayectoria de ambas vidas. Esta nueva dinámica entre Leonardo y Valentina marca un punto fascinante en su viaje compartido. El contrato formal que los unía oficialmente llega a su término, pero irónicamente es justo en ese momento cuando su vínculo personal comienza a fortalecerse genuinamente. Es como si el papel que los ataba hubiera sido también una barrera que les impedía conectarse con autenticidad. Lo que observamos es una transformación silenciosa pero profunda. Sin la presión de los términos contractuales, ambos empiezan a relacionarse desde un lugar más vulnerable y honesto. Ya no hay cláusulas que cumplir ni expectativas formales que satisfacer, solo dos personas descubriéndose mutuamente. Valentina, siempre intuitiva y emocionalmente accesible, se convierte en un pilar fundamental para Leonardo. La seguridad que ella proyecta crea un espacio de confianza donde él, poco a poco, se permite desmantelar las barreras que había construido durante años. Es fascinante presenciar cómo una persona que entró en su vida por un acuerdo meramente profesional termine siendo quien lo guía hacia una reconciliación con partes de sí mismo que había enterrado. Los miedos emocionales de Leonardo no desaparecen de la noche a la mañana, claro está. Son cicatrices profundas, experiencias que moldearon su visión del mundo y las relaciones. Pero con Valentina a su lado, comienza a desarrollar el valor necesario para enfrentarlos. Ella no intenta arreglarlo. Ese es un enfoque que rara vez funciona en las relaciones auténticas, sino que simplemente le ofrece un espejo honesto y una mano constante. Para Leonardo, este proceso representa un viaje interior que nunca anticipó cuando firmó aquel contrato matrimonial. La ironía de la vida. Buscaba una solución práctica a un problema externo y terminó encontrando respuestas a conflictos internos que ni siquiera sabía que necesitaba resolver. Es particularmente revelador cómo las dinámicas de poder van cambiando entre ellos. Lo que comenzó como una relación claramente asimétrica
Él con el poder económico, ella aceptando un acuerdo por necesidad, evoluciona hacia un equilibrio donde ambos aportan fortalezas diferentes, pero igualmente valiosas. Ella le enseña a reconectar con su humanidad. Él le brinda no solo estabilidad material, sino también un compromiso creciente que va más allá de lo pactado inicialmente. Lo interesante de la historia de Leonardo y Valentina es que lo que comenzó como un acuerdo práctico se transformó gradualmente en algo mucho más profundo. Mientras pasaban tiempo juntos durante los primeros meses del matrimonio, esas pequeñas interacciones diarias, desayunos compartidos, conversaciones nocturnas, resolver problemas cotidianos juntos, fueron tejiendo entre ellos una conexión que ninguno anticipó en aquel contrato inicial. Me contaron que cuando se acercaba la fecha de finalización del contrato, ambos experimentaron una especie de revelación interna. No era solo la comodidad de la rutina establecida, sino un genuino aprecio por la presencia del otro en sus vidas. El viaje que emprendieron por conveniencia había evolucionado en un camino compartido que ninguno quería abandonar. La decisión de continuar juntos, más allá del acuerdo original, no fue impulsiva. Tuvieron varias conversaciones sinceras, evaluando lo que realmente significaban el uno para el otro. No querían simplemente extender un contrato, querían redefinir completamente su relación, ahora basada en elecciones auténticas y sentimientos verdaderos. Lo que me parece fascinante de su historia son los bastidores de esta transformación. Leonardo, quien inicialmente veía el matrimonio como una simple solución a problemas familiares, comenzó a notar cómo su mentalidad cambiaba. Me confesó que en cierto momento se dio cuenta de que ya no estaba actuando como esposo, sino que genuinamente se sentía como tal. Por su parte, Valentina, quien siempre tuvo una visión más romántica de las relaciones, descubrió que el amor puede florecer incluso en las circunstancias menos convencionales. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que planeaban hacer después refleja perfectamente la evolución de su vínculo. La idea de realizar una ceremonia religiosa surgió casi naturalmente, no como un requisito legal, ese papel ya lo habían firmado, sino como una celebración auténtica de lo que ahora sentían. Querían renovar sus votos, pero esta vez con plena conciencia del significado de sus promesas. Esta ceremonia representaba para ellos la oportunidad de incluir a todas aquellas personas importantes que no habían estado presentes en su primera boda improvisada. Familiares, amigos cercanos, personas que formaban parte del tejido de sus vidas individuales y que ahora querían que fueran testigos de su historia compartida. Era, en cierto modo, la manifestación pública de una verdad oculta que había estado desarrollándose en la intimidad de su hogar. Lo que más me impacta de todo esto es cómo las decisiones que tomamos por razones prácticas pueden inesperadamente abrir puertas hacia transformaciones profundas en nuestra vida. Leonardo y Valentina no buscaban amor cuando firmaron aquel acuerdo, pero encontraron algo genuino en el camino. Si te has sentido identificado con alguna parte de esta historia, tal vez porque has visto cómo algo inesperado transformó tu vida o porque crees en las segundas oportunidades, escribe en los comentarios, el amor encuentra su camino. Tenha em mente que, assim como Valentina e Leonardo, todos nós enfrentamos momentos de transformação nas nossas relações. O que tornou a jornada deles especial foi justamente a honestidade crua que estabeleceram como fundamento. Quando Leonardo confessou que se sentia invisível nas decisões financeiras do casal, não foi uma simples reclamação, foi um ato de coragem. A verdade oculta por trás de tantos relacionamentos em crise é exatamente essa incapacidade de trazer à tona o que realmente incomoda.
O que aconteceu depois daquela conversa sincera revela muito sobre o poder das decisões conscientes. Valentina não se colocou na defensiva, algo que seria natural para qualquer pessoa. Em vez disso, ela realmente ouviu. Reconheceu que, sem perceber, estava reproduzindo padrões que viu em casa, onde sua mãe controlava todas as finanças e seu pai apenas aceitava calado. Este momento de autorreflexão foi o verdadeiro catalisador para a mudança. Nos bastidores da relação deles, começou um processo gradual de compartilhamento de escolhas. Estabeleceram um ritual semanal para discutir abertamente todas as questões financeiras, onde cada um tinha voz ativa. As pequenas vitórias começaram a aparecer. Conseguiram economizar para a viagem que Leonardo tanto sonhava. Fizeram um curso de educação financeira juntos e, pela primeira vez, planejaram uma grande compra com participação igual nas decisões. O impacto dessa mudança foi muito além do financeiro. A comunicação em outros aspectos da relação melhorou consideravelmente. Valentina notou que Leonardo passou a falar mais sobre seus sentimentos, algo raro anteriormente. Por sua vez, ele percebeu que ela estava mais relaxada, menos ansiosa sobre o controle das coisas. É fascinante como uma transformação em uma área específica pode desencadear revelações em tantas outras dimensões do relacionamento. A mentalidade que construíram juntos permitiu que superassem outros desafios que surgiram pelo caminho. Quando enfrentaram uma crise profissional de Leonardo, a dinâmica já estava tão fortalecida que puderam navegar por aquelas águas turbulentas com uma confiança que nunca teriam tido antes. Valentina apoiou incondicionalmente a decisão dele de mudar de carreira, algo que teria causado imenso estresse no passado. Agora, quero ir ainda mais profundo neste tema, porque a história deles ilustra perfeitamente como pequenas mudanças nas dinâmicas diárias podem criar ondas de transformação em todo o relacionamento. O segredo não estava em grandes gestos ou terapias intensivas, embora essas coisas possam ser importantes, mas sim na consistência de ações simples que reforçavam um novo padrão. Leonardo começou a se sentir verdadeiramente parceiro, não apenas um coadjuvante na história que estavam construindo juntos. Se essa história ressoa com você de alguma forma, se já viveu situações parecidas no seu relacionamento ou se está passando por isso agora, escreva nos comentários. Estou reconstruindo pontes. Porque é exatamente isso que Valentina e Leonardo fizeram. Construíram novas pontes de comunicação, onde antes só havia silêncio. La transformación que comenzó a manifestarse en el negocio de Valentina es fascinante de observar. A medida que aplicaba consistentemente los conocimientos adquiridos, pequeños milagros empezaron a suceder en su día a día. Aquellas dificultades iniciales que parecían montañas insuperables comenzaron a convertirse en meros obstáculos temporales. Su perspectiva había cambiado fundamentalmente. ¿Sabes lo que realmente marcó la diferencia? No fueron solo las técnicas o las estrategias de negocio que implementó, fue el cambio en su mentalidad, en su vibración energética frente a los desafíos. Donde antes veía problemas, ahora detectaba oportunidades de crecimiento. Las puertas que parecían cerrarse se transformaron en ventanas abiertas hacia nuevas posibilidades. El impacto de este viaje interior se reflejó directamente en los resultados externos. Sus ventas empezaron a estabilizarse y luego a crecer. Los clientes comenzaron a llegar de forma más constante, atraídos no solo por sus productos, sino por la nueva energía que Valentina transmitía. Era como si el universo respondiera a la nueva frecuencia que ella estaba emitiendo. Pero la verdad oculta detrás de este éxito empresarial era mucho más profunda. La auténtica revelación llegó cuando notó cambios significativos en otros aspectos de su vida.
La relación con su madre, por ejemplo, experimentó una mejora gradual pero constante. Aquella enfermedad que había sido motivo de tantas noches sin dormir comenzó a ceder terreno. Los médicos no podían explicar del todo la mejoría en la salud de la madre de Valentina. Las pruebas mostraban resultados cada vez más alentadores, y aunque la ciencia tenía sus explicaciones, Valentina sabía en su interior que existía una conexión directa entre su trabajo energético y la recuperación de su madre. No, era casualidad que a medida que ella sanaba sus patrones limitantes, su madre también experimentaba una sanación física. El día en que su madre pudo levantarse de la cama sin ayuda después de meses de debilidad, Valentina comprendió el poder real de las decisiones que había tomado. La alegría que sintió no tenía precio. Ver a su madre recuperando gradualmente su independencia, sonriendo nuevamente, participando en conversaciones familiares. Cada pequeño avance era una victoria que celebraban juntas. Entre bastidores de este proceso de recuperación, Valentina había estado aplicando técnicas específicas de envío de energía positiva y visualizaciones de sanación. No de manera supersticiosa, sino con el entendimiento profundo de que la energía que proyectamos afecta nuestro entorno de maneras que apenas comenzamos a comprender. El embarazo no planeado llegó como una verdadera transformación en la vida de ambos. Lo que parecía un momento de crisis terminó convirtiéndose en el catalizador que necesitaban para fortalecer su relación. Es fascinante observar cómo los momentos que más nos desafían suelen ser aquellos que despiertan nuestras mejores versiones. Leonardo, quien siempre había sido catalogado como el hombre frío por amigos y familiares, experimentó una metamorfosis que nadie esperaba. Ese hombre reservado comenzó a mostrar facetas completamente nuevas de su personalidad. Fue como si la noticia del bebé hubiera activado una parte de él que permanecía dormida, esperando el momento adecuado para revelarse. Las pequeñas acciones comenzaron a acumularse, llamadas durante el día solo para preguntar cómo se sentía ella, masajes improvisados cuando notaba que estaba cansada, la preparación de comidas especiales adaptadas a sus antojos y necesidades nutricionales. Lo más sorprendente fue verlo leer libros sobre paternidad, algo que jamás hubiera imaginado hacer antes. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Detrás de esos cambios había un profundo trabajo interior, una serie de decisiones conscientes que Leonardo tomaba día tras día. Estaba eligiendo ser un compañero diferente, un mejor apoyo, un hombre más conectado con sus emociones. El impacto en la relación fue inmediato y profundo. La conexión entre ellos se fortaleció de maneras inesperadas. Las conversaciones se volvieron más íntimas, compartían sus miedos sobre la paternidad y maternidad, sus expectativas, incluso sus inseguridades más profundas. El espacio seguro que estaban construyendo juntos les permitía ser vulnerables sin temor al juicio. Ese viaje compartido hacia la paternidad les dio un propósito común, algo más grande que sus diferencias o desacuerdos anteriores. Las prioridades se realinearon naturalmente. Lo que antes parecía importante, pequeñas discusiones, diferencias de opinión, ahora se veía bajo una nueva perspectiva. Entre los bastidores de esta transformación había momentos de duda y ajuste. Por supuesto, no todo era perfecto. Leonardo a veces retrocedía a viejos patrones cuando el estrés aumentaba, pero la diferencia era que ahora tenía la autoconciencia para reconocerlo y la voluntad para corregir el rumbo. Las revelaciones más significativas llegaron durante las consultas prenatales. Ver a su bebé en las ecografías, escuchar el latido de su corazón, estas experiencias táctiles y emotivas abrieron completamente el corazón de Leonardo.
Los médicos incluso comentaban sobre lo involucrado que estaba, tomando notas en cada visita y haciendo preguntas detalladas sobre el desarrollo del bebé. Nadie llega lejos solo, y esa verdad fundamental se materializa perfectamente en la dinámica entre Valentina y Leonardo. Mientras desarrollaban su empresa, descubrieron algo extraordinario. Sus talentos no solo se complementaban, sino que creaban una sinergia que ninguno podría haber logrado individualmente. Es fascinante ver cómo esta combinación de habilidades transformó completamente la trayectoria de su negocio. Valentina aportaba esa visión estratégica, esa capacidad de ver más allá del horizonte cuando todos los demás estaban enfocados en el día a día. Su mente analítica descifraba patrones de mercado que para muchos pasaban desapercibidos. Leonardo, por su parte, tenía ese don innato para conectar con las personas, para entender sus necesidades más profundas y traducirlas en soluciones concretas. Era como si cada uno poseyera una pieza esencial del rompecabezas empresarial. Lo que realmente marcó la diferencia, sin embargo, fue la confianza mutua que desarrollaron. En los momentos de incertidumbre, y vaya que tuvieron muchos, aprendieron a apoyarse en las fortalezas del otro. Cuando Valentina dudaba de alguna decisión financiera compleja, Leonardo le brindaba esa perspectiva humana que a veces se pierde entre números y proyecciones. Cuando él enfrentaba obstáculos en las negociaciones, ella aportaba esa claridad estratégica que iluminaba el camino. Esta dinámica trascendió las paredes de la oficina. En 1960, casa comenzaron a aplicar los mismos principios: comunicación honesta, distribución de responsabilidades según sus talentos naturales y, sobre todo, un profundo respeto por la contribución única que cada uno aportaba. El resultado fue una transformación que pocos matrimonios experimentan, un entendimiento que va más allá de las palabras. Los desafíos seguían apareciendo, por supuesto. Hubo momentos en que las presiones del negocio amenazaban con infiltrarse en su vida personal, pero habían construido algo más fuerte que cualquier crisis momentánea, un sistema de apoyo mutuo basado en el reconocimiento genuino del valor del otro. No era perfecto, ninguna relación lo es, pero tenía algo mucho más valioso. Era auténtico y estaba en constante evolución. Con el tiempo, su círculo cercano comenzó a notar el impacto de esta sinergia. Amigos que llevaban años en relaciones estancadas les pedían consejo. Colegas de negocio observaban con curiosidad cómo lograban mantener la armonía en medio del caos empresarial. Sin proponérselo, se habían convertido en un modelo de lo que es posible cuando dos personas deciden crecer juntas en lugar de competir entre sí. Me encantaría saber si tú también has experimentado esta sinergia en tu vida.